Bien, vamos a recordar este pasaje de la Escritura en Segunda de Reyes, capítulo 4. Dios sea bendiciendo a todos nuestros hermanos que ven, ¿cierto?, que este programa, que ven esta página, Iglesia Apostólica de Jesucristo de San Pedro de la Paz. Dios les bendiga grandemente. Nuestro lugar donde nos reunimos está ubicado en el pasaje 7, casa 749. ¿Amén? Amén. 749, sector Las Playas. Amén. Acá en Boca Sur. Amén. Amén. Muy cerca de la Villa Evangelista. Amén. Así es, Muy cerquita de la Villa Evangelista. Y nuestros días de culto son los días martes y jueves a las 20 horas. Y los días domingos a las 18 horas. Amén. Usted a lo mejor no es de acá del sector y en este momento está viendo el programa y quiere venir a participar con nosotros. Amén. Puede venir el día domingo, que es más tempranito. Amén. No hay tanto taco. Y si usted siente venir una semana, también puede hacerlo. Amén. Todos son bienvenidos a este pequeño rebaño. Amén. Amén. Venga con fe que va a encontrar a Dios. Venga con fe que va a encontrar a Cristo. Venga, traiga su necesidad. Que Dios en su voluntad tiene poder para obrar en la vida de cada uno de nosotros. Amén. Bien, dice la palabra de Dios en el nombre del Señor Jesucristo, Segunda de Reyes, capítulo 4, del versículo 1 en adelante. Amén. Amén. ¿Todos la han encontrado? Amén. Muy bien. Y le damos lectura en el nombre del Señor Jesús. Amén. Una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo: tu siervo mi marido ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Y Eliseo le dijo: ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo: tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Él le dijo: ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos y echa en todas las vasijas. Y cuando una esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos, y ellos le traían las vasijas y ella echaba del aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo: tráeme aún otras vasijas. Y él dijo: no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Vino ella luego y lo contó al varón de Dios, el cual dijo: ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid de lo que quiere. Amén. Amén. Gracias te damos, Señor, por esta porción de tu palabra. Esperamos en tu gracia, en tu espíritu, para que el hablar de tu palabra sea de bendición para muchas almas, y que ella corra como ríos de agua viva. En el nombre de Jesús se lo pedimos. Amén y amén. Tome su asiento. Vamos a predicar bajo el tema la bendición de la fe. Amén. La bendición de la fe. ¿Cuán importante es la fe? Amén. Sin fe es imposible agradar a Dios. Dios. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Amén. Sí, Señor Jesús. Amén. Por la fe, los grandes hombres de Dios conquistaron reino. Amén. Por la fe, amados hermanos, el pueblo de Dios camina hoy día. Amén. Por fe, no hemos visto a Dios, pero creemos. Amén. Amén. No le hemos conocido, no lo vimos en la cruz del Calvario, pero nuestra fe es que es así. Por fe lo vimos. Amén. Y por fe lo vemos resucitado también. Amén. Amén. Eso es fe, una convicción, una seguridad, una certeza. Y Dios quiere que nuestra fe sea como un grano de mostaza. Amén. Amén. Que no pueda ser mezcladas con las cosas de este mundo,
que crezca frente a cualquier adversidad. Nuestra fe debe ir creciendo, no debe quedarse pequeñita, sino tiene que ir creciendo, madurando. Bendito es el nombre de nuestro Dios. Amén. Gloria a Dios. Este es un relato, hermano, conocido, muchas veces predicado, de distintas formas, de distintas maneras, con distintos títulos, pero el fin del mensaje es el mismo. El fin del mensaje es la misma esencia, el mismo pan, el mismo espíritu, la misma bendición. Pero siempre esta palabra nos trae a nosotros, hermano, esperanza. Amén. Amén. Siempre nos trae a nosotros fe. Porque el oír la palabra de Dios produce fe. Amén. Su fe va a crecer cada vez que usted escuche la palabra de Dios. Y usted debe vivirla, debe escucharla, debe saborearla. Como cuando se come usted un plato de comida, cuando se come un pastelito, cuando se come un dulcecito, ¿cierto? Usted lo saborea, lo disfruta. Así debe ser la palabra. Amén. Sí, Señor. También debemos disfrutarla. Y si algo tocó su corazón, usted debe decir amén. Gracias, Señor. Amén. Porque cuando usted se sirve algo, comparo esto con lo humano. Cuando usted se sirve algo y lo haya rico, ¿qué hace? Dice usted, ¿cierto? ¡Qué rico! Nosotros lo vamos a decir así, que rico, vamos a decir amén a la palabra. Amén. Amén a la palabra. Y mis hermanos que están conectados también pueden decir amén a la palabra. Gloria a Dios. Bendito sea Dios. Amén. Entonces la Biblia nos muestra hoy día, hermanos, en este mensaje, la bendición de la fe. Una mujer que acaba de quedar viuda. Acaba de quedar viuda esta mujer. Así es. ¿Y qué es lo que hace ella en su desesperación? Los profetas antiguamente, hermanos, eran los portadores de bendición, los portadores de castigo, los portadores de sanidad, los portadores de la palabra de Dios. Amén. Entonces los profetas eran mirados prácticamente como santos. Amén. Como dioses, por decirlo de alguna forma para que pueda usted comprender. Era muy importante el profeta. El profeta, Dios lo llamaba, como llamó a Samuel desde muy pequeño. Como llamó a Jeremías diciéndole que él lo había conocido, lo había apartado del vientre de su madre. Amén. Entonces son personas, en el tiempo pasado eran personas muy importantes los que llevaban la palabra de Dios. Amén. Dios. Pero no porque eran hombres tan poderosos en la palabra y en milagros, también ellos pasaron procesos difíciles, de angustia, como Elías, hermano amado, como Isaías, de flaquezas, muchas veces como Jeremías, cuando ya no quería hablar, pero algo ardía dentro de él, que no le permitía callar, sino que tenía que seguir hablando. Amén. Entonces eran hombres llamados por Dios. Amén. Amén. Preparados por el mismo Espíritu de Dios. ¿Qué es lo que hace esta mujer? Dice que ella fue donde el profeta, y en este tiempo el profeta que estaba de turno en esta etapa de las Escrituras era Eliseo. Amén. No me voy a referir a cómo él llegó a ser profeta. Vamos a referirnos solamente a este trozo para no extendernos demasiado. Ella fue donde Eliseo. Y aquí encontramos lo primero. Una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas. Lo primero que encontramos aquí es que clamó. Amén. Ella no fue a decirle, profeta, ayúdame. No, ella clamó. Ahí encontramos una palabra clave cuando la persona está en desesperación. Y esta mujer estaba en una angustia tremenda. Amén. Esta mujer estaba en una desesperación tremenda, hermanos amados. ¿Y cuál era esa desesperación? La que relata, ¿cierto? Más abajo, vamos a seguir leyendo. Le dice, ella clamó, primeramente, ¿cierto? Clamó a Eliseo diciendo, tu siervo, mi marido, ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová. Y ha venido el acreedor para tomarse los hijos míos por siervos. Aquí encontramos en este puro versículo, hermano, encontramos muchas cosas interesantes. Primero, el clamor de una mujer. Amén. Primero, el clamor de ella. En segundo lugar, ella le dice a Eliseo, mi esposo, tu siervo, tú sabes que mi esposo era tu siervo y era temeroso de Dios. Ya no estaba el esposo, pero quedó en la mente, en el corazón de esa mujer, que su marido era un hombre temeroso de Dios. Amén. Y era un servidor de Eliseo. Le servía a Eliseo, andaba con Eliseo. Bendito sea el nombre de Jesús.
Entonces ella va confiada a donde el profeta. Ella va confiada y le dice, tu siervo. Primero le dice, tu siervo. Y después le dice, tu siervo, mi marido, ha muerto. Mire qué importante. Clamor primero. Ella pone a su marido antes de lo que era para ella su esposo. Le dice, tu siervo, primeramente, tu siervo, mi marido. ¿Se da cuenta? Amén. Que lo coloca primero como servidor de Eliseo y después como su marido. Todos esos detalles pequeños que a lo mejor usted lo leía y lo pasaba por alto, pero todos esos detalles, hermanos, están mostrando algo tremendo. Amén. La semilla, el fruto, el ejemplo que dejó ese hombre a su familia, a su esposa, porque su esposa está reconociendo que era un servidor de Dios, está reconociendo que era temeroso de Dios, Amén. pero también está reconociendo que su marido, por necesidad tal vez, por malas decisiones, no lo sabemos, la había dejado con una tremenda deuda. Eterno Dios. Porque el hombre también era ser humano. A lo mejor lo hacía para poder subsistir, para poder vivir. ¿Qué nos muestra esto? No por ser nosotros hijos de Dios quiere decir que siempre vamos a tener abundancia. No. También podemos pasar procesos de necesidad. También podemos pasar procesos de enfermedad. Amén. También podemos pasar procesos de angustia, como estaba esta mujer pasando un proceso de angustia. Porque venía el acreedor para llevarse a 2 de sus hijos, lo que cubriría su deuda. Para ella era tremendo perder a sus hijos, lo único que tenía, lo único que ella podía luchar por ello. ¿Y dónde acude ella? Acude al profeta. En otras palabras, acude a Dios. Acude a Dios. Amén. Gloria a Dios. Es decir, hermano amado, si usted es una mujer de fe, sus hijos, aunque ellos no crean hoy, pero ellos no van a quedar en el olvido, van a estar en la mente, en el corazón de Dios. Su esposo, siendo temeroso de Dios, va a dejar una semilla en su familia también. Y van a tener que ellos reconocer que su esposo, su esposa era un hombre o una mujer temeroso, temerosa de Dios, Señor. ¿Y ahora qué? Ahora estoy solo, sola, Señor. Ayúdame. Eso es lo que está haciendo esta mujer. Lo que ella estaba pasando era tremendo. ¿Cómo se sentiría usted si usted quedara endeudada? ¿Cómo se sentiría usted como madre si su esposo fallece y usted queda endeudada? Y la única manera en ese tiempo, era una forma de pagarse, era tomar como esclavo a los hijos. Bendito sea Dios. Amén. ¿Cómo cree usted que estaba esa mujer? Han habido mujeres que han tenido que luchar por sus hijos en este tiempo. Han habido mujeres que a lo mejor han estado hundidas en los vicios, pero por amor a sus hijos han logrado salir de allí. Porque si no se los arrebatan. Así es. Como hay madres también que en vez de luchar por sus hijos lo han abandonado. Es decir, hay de todo en la viña, por hermanos. Amén. Bendito sea Dios. Y aquí vemos a una mujer desesperada. Y ella está clamando. Ella está pidiéndole al profeta que la ayude, que haga algo por ella. Su marido era temeroso, su marido era su servidor. Mira, y estoy solo, viene el acreedor, se va a llevar a mis hijos. Bendito sea Dios. Yo no sé cuál pueda ser su necesidad, su problema, pero nada es imposible para Dios, porque Dios es un Dios de misericordia. Amén. Es un Dios de amor, de bondad. Vemos aquí el amor, la bondad de Dios en este pasaje de la Escritura. Gloria a Dios. Sigamos leyendo. Entonces vendrá el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Y Eliseo le dijo, ¿qué te haré yo? Una palabra que a lo mejor ella no esperaba. Una palabra que a lo mejor ella no se imaginaba que el profeta le... ¿Qué haré yo? Como un signo de la pregunta. Vienes a mí, ¿qué haré yo? Entonces ella queda a lo mejor un poco desconcertada a la respuesta de Eliseo. Y luego le dice Eliseo lo siguiente: declárame qué tienes en casa. Hay una conversación con esta mujer. Y probablemente se forman a lo mejor momentos de silencio. Primero cuando va la mujer a decirle ayúdame,
clamó a Eliseo para que le ayudara, porque estaba endeudada, porque venía el acreedor, se iba a llevar a donde sus hijos para pagarse, para ser esclavo, siervo de esa persona. Un silencio. El profeta le dice, ¿qué te haré yo? Otro silencio. Y luego le pregunta a ella, ¿qué tienes en casa? Otro silencio probablemente. Porque era una mujer que estaba endeudada, que no tenía, que a lo mejor tenía muy poco en su casa y ya no tenía nada prácticamente. Y era así, pues, hermano. No tenía prácticamente nada. ¿Y qué le dice la mujer? Tu sierva ninguna cosa tiene en casa. Es decir, la necesidad que había allí económica era tremenda. Probablemente ella tuvo que vender muchas cosas para poder ir pagando, ¿cierto?, esa deuda que su marido le había dejado. Porque probablemente él nunca pensó que iba a partir antes de tiempo, por decirlo de alguna forma, ya que nadie conoce nuestro tiempo de nuestra partida. Así como parten jóvenes, niños, y otros que parten a avanzada edad, uno no sabe el tiempo de su partida. A lo mejor él nunca pensó que se iba a enfermar, nunca pensó que iba a tener algún problema, iba a morir, y por eso se encalilló para poder tratar de surgir, tratar de levantar su hogar, su familia, como muchas personas hoy día lo hacen. Amados hermanos, pero él murió y quedó toda esa deuda, todo ese tremendo problema. Y en estos tiempos, una viuda prácticamente quedaba desprovista de todo. Quedaba en el abandono, hermano. Por eso que la Biblia nos enseña que tenemos, ¿cierto?, que tener, cuando hay viudas, ¿cierto?, necesitadas, la iglesia, en cierto modo, tiene que de alguna forma tratar de suplir esas necesidades. Está en la palabra de Dios. Amén. Cuando vemos a una viuda desprovista, ¿por qué? Porque en el tiempo de Jesús y anterior, las viudas quedaban así, no como hoy día, que al menos tienen una pensión, tienen un recurso, algo que puedan subsistir. Pero los tiempos pasados, hermano, quedaban en el abandono completo. Qué terrible, ¿no? Entonces la desesperación de esta mujer era tremenda. Como muchos hoy día tienen muchos tipos de desesperación, no tan solamente deuda, a lo mejor hay enfermedades, a lo mejor hay problemas matrimoniales, a lo mejor hay problemas de drogadicción en los hijos, en las familias, en los matrimonios incluso, a lo mejor hay problemas tan difíciles de solucionar y muchas veces nos desesperamos y no hallamos qué hacer. La viuda nos enseña qué hacer. Primero, clamar. Amén. Clamar, acudir a Dios, a Cristo, al Señor. Hoy día ya no es como antes. Hoy día yo no necesito que usted venga y me cuente todo su problema. Cuénteselo al Señor Jesús. Amén. Dígaselo a Él. Y ya cuando hay una confianza plena entre pastor y rebaño, bueno, ahí ya depende de la persona si es que confía o no confía en su pastor y pueda contar algunas cosas. También todo es lícito, hermano amado. Bendito sea Dios. Dios lo ayude. Amén. Amén. Entonces, ¿qué le dice la mujer? Le dice prácticamente que no tiene nada en casa. Tu sierva ninguna cosa tiene en casa. Y de repente se acuerda que lo único que le queda es un poco de aceite. Bendito sea Dios. Santo tu nombre, Jesús. Alabado sea nuestro Dios. Amén. Mientras haya aceite, hay esperanza. Amén. El aceite simboliza el Espíritu de Dios. Amén. El aceite simboliza la fe, hermanos. El aceite simboliza la comunión con Dios. Amén. Gloria a Dios. Mientras quede aceite en el corazón, mientras quede aceite en nuestra vida, hay esperanza. Amén. No importa lo que pueda estar sucediendo, hay esperanza. Amén. Dios. Primero le dice, no tengo nada en casa. ¿Verdad? Un silencio. Pero el profeta probablemente ya sabía por el Espíritu de Dios que algo tenía. Y ella reacciona y dice, pero tengo un poco de aceite. Poderoso es nuestro Dios. Sino una vasija de aceite. Lo último que le quedaba. El aceite era tan importante en esos tiempos. Era importante para cocinar, para las lumbreras, hermano amado, para curar las heridas. Es decir, el aceite se ocupaba en muchas cosas. En muchas cosas.
Poderoso es nuestro Dios. Amén. Mi Pero ella Dios. dice, tengo una vasija de aceite. Y entonces él le dijo, ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Ahí está la palabra de Dios para ella. Amén, Señor Jesús. Ahí está la palabra de Dios para ella. Consigue vasijas. Consigue vasijas. Y le dice, no pocas. Amén. Porque la necesidad era grande. Amén, Señor Jesús. La necesidad era tremenda. La deuda era grande. Y el profeta no solo estaba pensando en cubrir la deuda, sino que él estaba pensando más allá de la deuda. Porque cuando Dios quiere bendecir, bendice más allá de lo que nosotros podemos imaginarnos. Amén. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Dios. Poderoso es el Señor. No podemos minimizar o achicar, ¿cómo se dice? El poder de Dios. Cuando Dios quiere bendecir, bendice hasta que sobreabunda. Amén. Señor Jesús. Lo dice la palabra de Dios. Amén, Señor. Y el profeta le dice, consigue vasijas. Amén, Señor. Ella podía haber tenido 5 vasijas en su casa, un ejemplo. Pero no, consigue vasijas con tu vecino, busca todas las que puedas conseguir, no pocas, hartas. Eterno Dios, amén. Todas las que pueda, consíguelas. Ahí está la palabra del profeta para ella. Amén. Mi Dios. Luego entra y enciérrate tú y tus hijos. Y ella en todas las vasijas. Y cuando una esté llena, ponla aparte. Esa era la palabra de Dios. Amén. Consigue vasijas. Tenía una sola vasija con aceite, ¿verdad? Para el consumo de la semana, vamos a suponer. Tenía 1 litro de aceite ya, 1 litro de aceite. Podrían haber vasijas grandes, vasijas chicas. Pongámosle que haya sido 1 litro. Y no tenía nada más. Ni siquiera tenía harina. Como la otra viuda que tenía un poco de aceite y un poco de harina. Esta estaba más pobre. Solo tenía aceite. Amén, Señor Jesús. Pero basta un poco de aceite, ¿verdad? Amén. Señor Cuando Jesús. yo hablo así, basta un poco, me estoy refiriendo, basta un poco de fe. Amén. Basta un poco de confiar en el Señor. Amén. De poner nuestra mirada en Él. Amén. Nuestra confianza en el dador de la vida. Amén. Sí, Señor Jesús. Poderoso es nuestro Dios, ¿verdad? Amén. Milagros hace. Ella tenía que ir a su casa a conseguir vasija, encerrarse. Porque Dios quiere una comunión entre Él y tú. Amén. La comunión íntima con Dios. Cuando tú vas y le cuentas al Señor tus necesidades, tú te encierras, dice la Biblia, enciérrate en la cámara, ¿cierto? De tu habitación, enciérrate, cuéntale a Dios allí en secreto y Dios te va a responder, te va a recompensar en público. Amén. Entra en lo secreto, entra en tu recámara, entra en lo profundo de tu corazón. Habla con Dios, ten una comunión íntima con Dios. El llegar a la casa, el conseguir la vasija y entrar a su pieza y encerrarse con sus hijos era una comunión que ellos tenían que tener con Dios. Amén. Lo mismo pide Dios de nosotros. Amén. Que usted y yo tengamos una comunión con el Señor. Amén. No solamente en la iglesia, no solamente a través de las redes sociales, sino en tu propia vida, en tu propia casa, en tu propia habitación, en el lugar que tú tengas destinada para orar, para clamar al Señor. Eterno Dios, amén. A lo mejor ahí en tu cocina, cuando todos se van a acostar y tú te quedas ahí en tu cocina, ahí dobla tus rodillas. A lo mejor en tu living, en una pieza, no sé dónde, pero dobla tu rodilla. Ten una comunión íntima con el Señor. Amén, Señor Jesús. Cuéntale a Él tus necesidades. La angustia de esta mujer era tremenda. Amén. Ella estaba a punto de perder a sus hijos. Sus hijos iban a ser esclavos. Sus hijos iban a ser parte de una deuda, parte de un pago que ella tenía, ¿cierto? De una deuda que ella tenía. Y sus hijos eran la única solución. Pero Dios dijo otra cosa. Amén. Porque mientras hay vida y esperanza, Amén. Dios tiene la última palabra. Señor. Para Dios nada es imposible. Dios no va a abandonar a nadie. Cosas importantes. Ella clamó a Dios. El esposo de esta mujer era un hombre fiel a Dios, servidor de Eliseo, temeroso de Dios. ¿Cuán importante es eso, hermano? De nosotros, de usted. Ser temeroso de Dios. Cuando el hombre, la mujer es temeroso, temerosa de Dios, su familia no va a quedar abandonada. Dios. Su familia no va a quedar a la deriva. No, Señor Jesús.
aunque sea el hijo más rebelde, pero aún así la mirada de Dios estará sobre él. Amén. Porque Dios no abandonará a sus hijos. Amén, Señor Jesús. Dios recompensará su fidelidad, su amor Amén. a Dios. Pero si nosotros somos rebeldes, si somos porfiados, si no queremos amar a Dios, si somos incapaces de doblar nuestra rodilla, si somos incapaces de clamar como lo hizo esta mujer, ¿qué podemos pedirle a Dios? Dios nos ayude. Amén, Señor Jesús. Se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos, Amén, Señor. porque esto era una experiencia para ellos. Amén, Señor. Sus hijos iban a ver el milagro. Amén, Señor. Esa anciana, tal vez no anciana, muy anciana, no sé. Uno dice viuda, la relaciona como una anciana, pero puede que no haya sido anciana también. Haya quedado viuda joven, como mi hermana Ana. Amén. Gracias a Dios. Allí estaba con sus hijos. La Biblia no dice si tenía más hijos o no. Pero lo único que ella dice, va a tomar a dos hijos míos. Amén. Puede que haya tenido más. Porque antiguamente las familias eran de muchos hijos. Pero bastaban 2 hijos para cancelar las deudas. Pero ella no quería perder a sus hijos. Amén. A lo mejor eran los mayores, la que a lo mejor proveían de alguna manera su casa, la que la ayudaban a sostener su hogar. Amén, Señor Jesús. Y eran precisamente lo que el acreedor venía a buscar, porque eso les servían para trabajar. Amén. Los otros chicos no. Estaba angustiada, estaba triste, estaba desesperada. Como muchas madres hoy día sufren, como muchas madres hoy día lloran por sus hijos. Muchas madres hoy día, hermanos, se lamentan y se preguntan tantas cosas. Bueno, pregúntele a Dios, clame a Dios, pida a Dios por sus hijos, pida a Dios por su casa, pida a Dios por su hogar. La oración de una madre, hermano, traspasa los cielos. Amén. Me atrevería a decir que la oración de una madre es más eficaz. Puede ser, puede que me equivoque, no, pero puedo decirlo igual. Puede ser más eficaz que la oración de un padre. Sí, Señor Jesús. Porque el amor de una madre es algo más fuerte, hermano. Amén, Señor Jesús. La madre es quien lleva, cierto, a sus hijos en su vientre. Amén. La madre es quien sufre los dolores de parto. Es quien carga en su cuerpo por 9 meses a sus hijos. Amén, Señor. La que los cría, la que le da a amamantar en sus primeros días, sus primeros años. Amén, Señor Jesús. Entonces el amor, estoy hablando del amor real de madre, porque hay madres y madres. El amor real de madre Amén, Señor Jesús. es muy especial. Amén. Dios. Y esa oración de esa madre, por su hijo, por su familia, por su esposo si no es convertido, esa oración traspasa los cielos. Amén, Señor Jesús. Y ese clamor llegó a la presencia de Dios cuando ella va y clama a Eliseo y pide de alguna forma que le ayude. Amén, Señor Jesús. Y al profeta le dice, ¿qué te voy a hacer? ¿Qué tienes en casa? No tengo nada en casa. Ah, tengo una vasija de aceite. Ya. Eso es lo que tú necesitas. Amén. Nada más que eso. Poderoso Dios. Una vasija de aceite para solucionar tu problema. Vete a tu casa, consigue todas las vasijas que puedas, no pocas, consigue las que más puedas, entra a tu casa, cierra la puerta y con tus hijos trabaje ahí dentro. Porque nada llega así nomás también. Hay que ir a conseguir. Consíguelas donde sea, pero consíguelas. Y empieza a llenar las vasijas. A lo mejor ella pensó, pero ella creyó, ahí está la fe, la bendición de la fe. Y ella creyó, amados hermanos, a la palabra del profeta y se fue la mujer y cerró la puerta encerrándose ella y sus hijos. Y ellos le traían las vasijas y ella echaba del aceite. Imagínense, hermano, yo creo que ni ella entendía lo que estaba pasando. Yo creo que ni siquiera se dio cuenta de lo que allí estaba ocurriendo. Amén, Señor Jesús. Le pasó lo mismo que esos 5 panes y 2 peces en el desierto, que los discípulos repartían, y yo creo que ellos estaban cegados y no entendían cómo salían peces y salían pan de las canastas, y hasta sobraron 12 canastas.
Entonces, hermano, cuando Dios quiere hacer cosas, a veces nosotros ni siquiera nos damos cuenta cómo Dios empieza a bendecir. Amén. Solo tienes que creer. Amén, Señor Jesús. Confía en el poder de Dios. Confía en lo que Dios puede hacer en favor de tu vida. Confía en lo que Dios puede hacer a favor de nosotros, hermano. Amén. Si nosotros también decimos, Señor, creemos que tú estás aquí y Dios hace prodigio, Dios hace milagro, Dios hace proeza, Amén. Dios hace maravilla en medio de su pueblo. Amén. Siendo doble, no importa. Pero creer, tener fe, que Dios se mueve en este lugar. Que Dios se mueve donde he invocado su nombre. Que Dios enaltece al humilde y al altivo lo humilla. Que Dios está en medio de su pueblo que le invoca. Poderoso es nuestro Dios. Entra en tu casa, cierra la puerta y tus hijos que te empiecen a pasar la vasija y tú llénalas con aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo, tráeme aún otra vasija. Y él dijo, no hay más vasijas. Y recién se dio cuenta de lo que allí había ocurrido. Amén. Ella creyó, ella obedeció, ella no cuestionó lo que le dijo el profeta. Ella no dijo, ¿y para qué voy a ir a pedir vasijas si tengo una vasija con aceite? ¿Para qué? Ella no dijo eso. Ella obedeció. Hay que creer, hay que activar la fe, hay que obedecer al Señor. Hacer lo que Dios quiere que hagamos. Poderoso es nuestro Dios, ¿verdad? Qué tremendo, hermanos. Mire, cuando las vasijas estuvieron llenas, le pidió otra a sus hijos y su hijo le dijo, no hay más. Entonces cesó el aceite. Era como una fuente de agua que corría. En este caso era una fuente de aceite, hermano, que ella vaciaba y llenaba y volvía a parar la tinaja y la veía llena y seguía llenando vasijas y quedaba igual. Qué maravilloso, ¿no? Amén. Qué tremendo. Dios. ¿Acaso Dios no puede multiplicar los panes y los peces? Amén. ¿Acaso Dios no lo hizo en el desierto? Amén, Señor. ¿Acaso Dios no puede bendecir tu casa? ¿Acaso Dios no puede bendecir tu vida? Amén. El aceite tiene que ver con la vida espiritual del hombre, de la mujer, pero también tiene que ver con las bendiciones económicas, hermano. No le podemos quitar eso. También tiene que ver con eso. Cuando creemos a Dios, cuando disponemos nuestra vida al Señor, cuando le decimos a Dios, Señor, aquí está mi vida, aquí está mi hogar, mi casa, hermano, Dios de alguna manera empieza a derramar bendición. Amén. Señor Jesús. Y hay que creerlo. Dios. Hay que Amén. confiar en Dios. Amén, Señor Jesús. Activemos nuestra fe. Ayúdanos, poderoso Dios. Porque para el que cree todo le es posible. Amén. 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 Pero también hay que trabajar. Porque las vasijas no llegaron solas a la casa. Consíguelas. Ellos salieron a conseguir a los vecinos. ¿Ah? Ay. Ana, ¿tienes vasija que me prestes? Y ella ni siquiera preguntó, ¿y para qué? Se las prestó, porque todo era un movimiento espiritual. Santo Dios, Esto amén. va. Graciela, ¿tienes vasijas que me prestes? Tengo unas pequeñas y unas grandes, pásamelas nomás, no importa. Ahí se las pasaban, ¿cierto? Y así, Glorioso Dios. Carlos, ¿tienes vasijas que me preste? Y así estaban todos trabajando. Sí, Señor. No llegaron las vasijas así para arte de magia a la casa, no, ellos las consiguieron. Ahí también Dios nos muestra que hay que trabajar. De todo lo que esté al alcance de tu mano para hacer, hazlo ahora. Porque cuando estemos bajo la tumba, no vamos a poder hacer nada. Pero todo espera que todo caiga del cielo. No, pues no puede ser eso. Hay que trabajar también. Y Dios bendice. Amén. Dios te va a bendecir en lo que tú haces. ¿Ah? Si eres una ama de casa, Dios te va a bendecir en lo que tú haces allí. Si eres una cocinera que trabaja en cocina, Dios te va a bendecir en tu trabajo de cocina. Si eres un panadero, Dios te va a bendecir en el pan. Y así sucesivamente, hermano. Amén. Jesús. Qué maravilloso es el Señor. Amén. Y esta mujer con sus hijos trabajaron y consiguieron la mayor cantidad de vasijas posible. Gracias, Padre amado. Llenaron su casa con vasijas. Cerraron la puerta porque la bendición era para ellos. Dios bendice a sus hijos. Amén. Dios bendice a sus hijos. Sí, glorioso Y Dios. yo preguntara cuántos han sido bendecidos, todos dirían amén, yo he sido bendecido. Amén. Sí, Padre amado. Dios bendice a sus hijos. Y me imagino, hermano, ese cuadro, me imagino ese trabajo que esta mujer hizo con tanta fe,
junto a sus hijos. Ella llenaba una vasija. Está lista, hijo, sáquela, acomódela por ahí. Aquí hay otra mamá. Traían la vasija, todos contentos, todos alegres, todos felices. Pero dígame usted, ¿qué hizo esta mujer cuando vio su casa llena de vasijas con aceite? ¿Se volvió loca? No. ¿Empezó a saltar de alegría? No. Fue donde el profeta. Fue donde el profeta nuevamente. Verso 6. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a uno de sus hijos, tráeme aún otra vasija. Y él dijo, no hay más. Entonces cesó el aceite. Vino ella luego y lo contó al varón de Dios. Amén. Amén. Como diciendo, ¿qué debo hacer ahora, mi Señor? Amén, Señor Jesús. Cuán importante es disponerse en las manos de Dios. Amén. Señor Jesús. Sí, Señor. Cuán importante es decir, Señor, tengo este proyecto, quiero hacer este proyecto, Señor, ¿es tu voluntad? Ayúdame, Señor, si es tu voluntad se va a dar, si no, no se va a dar. Pero siempre poner a Dios en primer lugar. Amén. Ayúdanos. Y esta ayuda puso a Dios en primer lugar al ir donde el profeta, a pedirle la ayuda. Y puso a Dios en primer lugar, después que recibió la bendición del aceite, fue donde el profeta nuevamente, a preguntarle que había hecho lo que él le dijo y que las vasijas estaban llenas de aceite en su casa. ¿Qué haré ahora, mi Señor? No dice eso, pero es lo que ella va a decir. ¿Qué debo hacer ahora? ¿Y qué le dice el profeta? Le dice, ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid de lo que quieren. Bendito es el Señor. Es decir, no era poco aceite que ella pudo embotellar, por decirlo de alguna forma. Era mucho. Porque cuando Dios, vuelvo a decir, cuando Dios bendice, hermanos, Él abre las puertas de los cielos. Amén. Y la bendición cae hasta que sobreabunde. Amén. Ella tuvo no solamente para pagar, ¿cierto?, la deuda, sino para vivir junto a sus hijos. Gracias, Vendió Señor. todo el aceite, hermano. Pudo recolectar dinero, pagar, comprar cosas, comprar semillas, a lo mejor sembrar, no sé. Pero su vida cambió. Amén, Señor Jesús. Ella contenta, feliz, sus hijos felices. Ahora esos dos hijos que se iban a ir con el acreedor, ahora están trabajando en su casa, están trabajando en su tierra, si es que tenía tierra, están sembrando, están ahora cosechando, están viviendo por la bendición que Dios derramó en su casa. Amén, Señor Jesús. Maravilloso es el Señor, ¿verdad? Amén. Dios no deja a nadie desamparado. Amén. Dios es un Dios bondadoso. Amén. Dios quiere ver tu fe. Dios quiere ver cómo tú actúas en los momentos difíciles de nuestra vida. Amén. Porque muchas veces cuando llegan los momentos difíciles nos desesperamos. Muchas veces cuando no hay recursos empezamos a desesperarnos. ¿Qué vamos a hacer? Pero me pasó esto, ¿qué vamos a hacer ahora? ¿Cuántas veces ha pasado eso? Amén, Señor Jesús. Justo me cortaron del trabajo, justo hay que pagar esto. No tenemos, y nos desesperamos y como hijos de Dios nos olvidamos de Dios. Amén, Señor Jesús. Nos olvidamos. Sí, Señor Jesús. ¿Y qué nos pide el Señor? Acudir a Él. Amén. Clamar a Él porque Él conoce de que tenemos necesidad. Sí, gloria al ¿Y Señor. qué nos dice el Señor? Buscar primero el reino de los cielos. Amén. Amén. Que lo demás Dios lo va a añadir, por hermano. Dios, sí, Señor Jesús. Tenemos que acercarnos a Él y buscar de Él la ayuda. Amén, Señor Jesús. Si tú crees a Dios, tú serás bendecido. Amén. Y no solamente en lo espiritual, Dios también te puede bendecir en lo económico. Amén. Pero cuidado, haz lo que hizo esta mujer. Cuando Dios le bendijo a esta mujer en lo económico, cuando vio su casa llena de vasijas de aceite, ella no se volvió loca ni se olvidó del profeta. Ella acude al profeta Amén. y le pregunta, ¿qué debo hacer ahora? Y el profeta le da la instrucción. Eso es ser ordenado. Eso es ser temeroso de Dios. Eso es ser agradecido de Dios. Amén. Amén. Eso es reconocer que gracias a Dios, en otras palabras, ella está diciendo, gracias a Dios tengo mi casa llena de vasijas de aceite. Amén, Señor Jesús. Gracias a Él. Bendito sea el nombre de Jesús. Amén. Pero también lo podemos llevar
ahora a nuestras necesidades. ¿Cuántos hoy día tienen necesidades? Enfermedades terminales, de muerte incluso, problemas, muchas tormentas, desiertos que cruzar. Amén, Señor Jesús. Nunca dejes de creer, nunca dejes de tener fe en Dios, Amén. nunca dejes de poner tu mirada en el Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Jesús. Amén. Ayúdalo. Dios les bendiga, hermanos, Amén. Gracias por tu palabra. y que la bendición de la fe pueda caer sobre su vida. Amén, Señor Si Jesús. usted lo cree, será bendecido. Amén, Señor Jesús. Si usted lo cree, será bendecida. Amén. Bendice, Señor Jesús. Hermano amado, tiene que creer. Dios. Uno puede decir, pero ¿cómo voy a ser bendecido? ¿Sí? Un ejemplo. Vamos a poner un ejemplo, el ancianito ahí. Siempre pongo ejemplos de hermanos que no hay, como ejemplos. El ancianito. ¿Cómo yo puedo ser bendecido si mi pensión es tan bajita? Pero si hay fe en él, Dios de alguna manera le va a bendecir. Amén. De alguna forma, no me pregunte cómo, pero de alguna forma el Señor tomará lo de él. Amén, Señor Jesús. Porque Dios a nadie va a dejar desamparado. A nadie. No he visto a hijos, ¿cierto?, de su pueblo mendigando. ¿Por qué? Porque es su pueblo, son sus hijos, es su descendencia, en cierto modo espiritual. Y nosotros somos una descendencia espiritual también. Amén. Pero también hay que considerar que Dios dijo, a los pobres siempre los tendré. Amén, Señor. Es decir, no podemos ser todos ricos, ni podemos ser todos pobres. Siempre va a haber un equilibrio. Amén. Que Dios nos bendiga en lo justo y necesario. Amén. No mucho para no olvidarnos de Él, ni poco para renegar de Él. Amén, Sí, mi Señor. Dios. Amén. Amén. Pero Dios conoce el corazón de cada uno. Amén, Señor Jesús. Que Dios les bendiga y que esta palabra quede en vuestros corazones. Amén. Aprendamos lo que hizo esta mujer en un tiempo de angustia. Acudió al profeta, acudió a Dios, clamó a Dios. Amén, Señor Jesús. Y usted también lo puede hacer. Sí, Si usted lo cree, usted recibirá la bendición de Dios. Amén. Si usted lo cree con todo su corazón, Dios. la bendición de Dios está para usted. Amén, Señor Así que le invito a creer a Cristo, Amén. a recibir a Jesús en su vida y disponga su corazón a Él. Que Él hará milagros, proezas y maravillas en favor de cada uno de nosotros. Amén. Dios le bendiga Padre amado. en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén.